Ok, dice el ejercicio, encontrar el límite de la siguiente función. En esta función ya vamos a tomar en cuenta lo que es el valor absoluto, pero necesitamos, este video es importante para usted porque necesita ver el comportamiento del valor absoluto cuando se grafica la función. Entonces, cuando miramos el valor absoluto es sencillo. El valor absoluto no lleva asuntos de complicaciones, ¿verdad? Fíjense bien que el valor absoluto, para trabajar valores absolutos, nosotros necesitamos entender lo que es, ¿verdad? Lo que es la definición de valor absoluto. En las matemáticas es importante comprender las definiciones. Comprender las definiciones es crucial para comprender las matemáticas, las definiciones, los teoremas, las propiedades. Entonces fíjense bien, dice la definición, el valor absoluto de un número real A representado por, ¿cómo lo represento el valor absoluto? Dos barritas y el número en medio, ¿verdad? De las dos barras. Se define, ¿cómo se define el valor absoluto? Hay dos condiciones. La primera, que si el valor que está en el valor absoluto, el valor, ¿verdad?, es mayor o igual que 0, entonces dice que el valor absoluto de ese número es igual al número. Fijémonos aquí en este ejemplo. Este ejemplo tenemos el valor absoluto de 4. El valor absoluto de 4, al ser positivo, ¿verdad?, al ser mayor o igual que 0, dice que por definición sería 4. El valor absoluto de 3, como es positivo, sería 3. Y el valor absoluto de 0, correcto, la definición me dice que tiene que ser 0, ¿verdad? Ok, entonces, pero ¿qué es lo que pasa, muchachos, cuando nosotros estamos con números negativos? Fíjense bien, si A es menor que 0, estamos en los negativos, ¿verdad? En ese caso, entonces el valor absoluto de A, es igual a menos A. Entonces veamos este ejemplo donde tenemos el valor absoluto de menos 2. El valor absoluto de menos 2 es igual a menos, pongo el menos. ¿Por qué pongo este menos? Porque la definición me está diciendo que pongo un menos ahí. Entonces, poner el menos y poner el número, ¿verdad? Claro, con su signo. Perfecto, ¿verdad? Entonces, yo pongo el menos y entre paréntesis pongo el número que está dentro del valor absoluto. ¿Y cómo es ese número? Negativo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Negativo con negativo, estos dos signos se multiplican. Menos por menos es más. Por lo tanto, fíjense bien que el valor absoluto de menos 2 es 2. Y el valor absoluto de 4 es 4. Entonces, ahí no tenemos dónde perdernos, ¿verdad? Veamos ahora el límite, ¿verdad?, de la función. En este caso dice encontrar el límite de la siguiente función. ¿Cuál es la función? La función es f de x igual a x sobre el valor absoluto de la misma x que está arriba. Entonces nosotros vamos a graficar esta función. Fíjense bien, para graficar la función nosotros necesitamos hacer una tabla de valores. La tabla de valores en x, los números de x son estos de aquí arriba, ¿verdad? Los números x, ¿verdad? Son los números o x es la variable independiente, ¿verdad? Entonces, estos valores yo los puedo escoger, ¿verdad? En este caso lo vamos a escoger desde menos 3 hasta 3. Fíjese bien que de esta tabla va a salir lo que es la gráfica. Entonces, miren, tenemos en menos 3 nos da menos 1. En menos 2 nos da menos 1. En menos 1 nos da menos 1. Pero ¿por qué nos da menos 1? Perfecto, ¿verdad? Entonces, miremos este caso. En el caso de menos 3. ¿Cuál menos 3? Este menos 3 que estoy aquí, ¿verdad? En este caso. Ese menos 3, ¿verdad? Fíjense bien. Entonces tenemos la función evaluada en menos 3. Entonces, en vez de x, yo voy a poner menos 3. Y en el valor absoluto voy a poner menos 3. Pero fíjese bien, el menos 3 arriba en el numerador queda igual, menos 3. Pero en el denominador, ¿cómo queda el menos 3? Por la definición, decíamos que el valor absoluto de un número negativo es un número positivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendríamos el valor absoluto de menos 3
sería 3. Y ahora, fíjense bien, menos entre más, ¿el más de dónde? Del número de abajo, ¿verdad? ¿Qué signo tiene este número? Positivo. Más entre más, ve, menos entre más, menos. Y 3 entre 3, 1. De ahí viene el menos 1 que tenemos aquí en la tabla. Entonces, con menos 3, menos 1. Correcto. Y con menos 2, no hay problema. ¿Ah? Con menos 2 sería menos 2 arriba. Y el resultado del valor absoluto de menos 2, ¿cuánto es? Es 2. Ajá, menos 2 entre 2, ¿cuánto es? Es menos 1. Perfecto, aquí está el menos 1. Y con menos 1, lo mismo. Con 0 lo mismo, ¿verdad? Con 0, perdón. Con 0, fíjese bien que tenemos 0 arriba y 0 abajo. ¿Qué pasa cuando yo divido un número entre 0? Si usted hace en la calculadora, por ejemplo, 2 entre 0, le da error, ¿verdad? Entonces, en 0 me da un error. Pero ahí voy a trabajar los límites, ¿verdad? Voy a ver el límite. Ya expliqué en el video, ¿verdad? Sobre, bueno, el siguiente video de este video. Ahí vamos a hablar de lo que es una explicación clara de lo que es la definición de límite. Entonces, fíjese bien, en 0 me da error, pero yo voy a encontrar ese límite. ¿Y qué es el límite? Es un valor en el eje Y. Es un valor de la función. Cuando yo sustituyo los valores de X, este valor f de X yo lo grafico en el eje Y, ¿verdad? Entonces, ahí en el eje Y me va a dar un L, ¿verdad? ¿Qué es esa L? El límite o el valor de Y, ¿verdad? Que vamos a calcular. Entonces, en este caso, fíjense bien, en 1, ¿cuánto da 1? Claro que sí, porque 1 entre el valor absoluto de 1, ¿cuánto es el valor absoluto de 1? Es 1. 1 entre 1, 1. 2 entre 2 es 1. 3 entre 3 es 1, ¿verdad? Porque la X se repite arriba y abajo, ¿verdad? Ok, ahora miremos lo que es la gráfica, muchachos. En la gráfica vamos a graficar según la tabla, ¿verdad? Dependiendo de la tabla, así voy a hacer la gráfica. Entonces, fíjense bien, cuando X vale menos 3, cuando X vale menos 3, aquí el eje X, ¿cuánto vale Y? Vale menos 1, perfecto, aquí tengo menos 1, miren, aquí está menos 1, me vengo para acá, uno estos dos puntos y ahí tengo ese punto. Cuando vale menos 2, correcto, no hay problema, ¿verdad? Vale menos 1 siempre, en menos 1, y así, ¿verdad? Entonces ya uno estos puntos, ¿verdad? Y ahora con 1, ¿cuánto vale con 1? Vale 1, dice. Entonces con 1 subo para acá. Con 2, 1. Con 3, 1, ¿verdad? Y 1 estos puntos. Ok, pero ahora lo que queremos es encontrar el límite. Porque dice encontrar el límite de la siguiente función. Pero no me dice cuando X tiende a qué. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces sería cuando X tiende a 0. Porque con 0 yo no sé cuánto vale la función. Entonces vamos a buscar ese límite. Fíjense bien que este ejercicio es muy importante para entender cuándo existe el límite y cuándo no existe el límite. Entonces fíjense bien, ok, seguimos, ¿verdad? Pero ¿qué hago yo en este caso para encontrar ese valor? Para encontrar ese valor, ¿verdad? Cuando el valor de Y cuando X vale 0. Yo me tengo que aproximar al 0, miren. Yo me tengo que acercar, aquí es menos 0.5, ok, me voy acercando a menos 0.25, a menos 0.10 y así sucesivamente hasta estar lo más cerquita de 0, pero sin llegar al 0, ok. Ahora, por la derecha también, ¿verdad? Yo me voy a buscar numeritos en X que se acerquen lo más posible a 0, ¿verdad? A 0 ¿en quién? En el eje X. Entonces yo me voy a acercar a ese 0 y me va a dar unos valores para el eje Y, ¿verdad? Me van a dar unos valores, ¿verdad? En el eje Y, esos numeritos que yo me voy a acercar me tienen que dar imágenes o resultados o valores en el eje Y. Perfecto. Entonces fíjense bien, nos vamos a acercar. Aquí está la tabla, ¿verdad? Aquí está la tabla. Vamos a acercarnos, ¿verdad? Aquí está el 0. Entonces yo voy a tomar el menos 1. Con menos 1, ¿cuánto valía? Menos 1. Menos 1 también, ¿verdad? Con menos 0.5, menos 1. ¿Por qué? Porque menos 0.5 arriba entre 0.5 abajo, ¿cuánto es? Menos, entre más es menos. Y 0.5 entre 0.5 es 0, es 1. Entonces me da menos 1.
Con menos 0.25 menos 1. Con menos 0.1 menos 1. Y con cualquier valor que tome me está dando menos 1. Fíjense bien. Ok. Entonces, por la izquierda, esto me está tendiendo a qué valor en Y. Me está tendiendo a un valor de menos 1. Perfecto. Este podría ser el límite. Este podría ser el límite, pero vamos a ver qué pasa por la derecha. Perfecto. Por la derecha, escojo el 1. Fíjese bien que aquí está el 0. Aquí está el 0. ¿Qué número está a la derecha del 0? A la derecha del 0 está el 1. Después el 0.5. Después el 0.25 y así acercándome al 0 sin pasar al lado izquierdo, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces fíjese bien, ¿verdad? Fíjese bien aquí. Empezamos con 1, da 1, ¿verdad? Porque 1 entre 1 es 1. 0.5 con 0.5 en X da 1. Con 0.25 da 1. Con todo valor que yo agarre cerca del 0 da 1. Porque si yo sustituyo en la función, por ejemplo, en la función 0.001 entre 0.001, ¿verdad? Me va a dar 1. Porque estoy dividiendo el mismo valor con el mismo signo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Me va a dar 1, ¿verdad? A medida con cualquier valor que yo tome cerquita del 0, siempre me va a dar 1, ¿verdad? Por la derecha, pero por la izquierda, ¿cuánto da? Menos 1. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Si por la derecha me da un valor y por la izquierda me da otro valor diferente, ¿a qué conclusión llego? Llego a esta conclusión, que el límite cuando X, ¿verdad? Cuando X tiende a 0 de la función, ¿cuál es la función? X sobre el valor absoluto de X. ¿De dónde tomé esa función? De esta función que me están pidiendo que encuentre el límite, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces, muchachos? Con este límite no está definido, no existe. Ese límite no existe. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerqué al 0, que es el valor, ¿verdad? Que me da error en la tabla, ¿verdad? En X, el 0 está en el eje X. Entonces, cuando yo me acerco al 0 en X, ¿verdad? Me está dando... Fíjense bien que los valores de X son los que están aquí arriba y los valores de Y son los que están aquí abajo, ¿verdad? Entonces, los valores de X, a medida que yo me acerco en X a 0, me está dando valores diferentes, está tendiendo a valores diferentes en el eje Y, miren. O la función está dando valores diferentes cuando me acerco por la derecha y cuando me acerco por la izquierda. Entonces, hemos analizado este ejercicio, ¿verdad? Es importante que usted lo maneje, vea lo que son los valores absolutos y a través de este ejercicio podemos ver qué pasa cuando las tendencias o los números que me aproximo, ¿verdad? A un determinado valor de X, ¿verdad? Cómo varía, ¿verdad? Los valores de Y. Entonces, en este caso no existe el límite. Pero si de lo contrario, por aquí yo hubiera llegado y hubiera dado 1 y por aquí, por la izquierda también me hubiera llegado a 1, ¿verdad? Me hubiera tendido a dos valores iguales, entonces decimos que el límite de la función sería 1 en ese caso, ¿verdad? Si fuera 1 en los dos lados de aquí, ¿verdad? En estos dos resultados, entonces decimos que el límite 1, de lo contrario no existe. Entonces, muchachos, suscríbase, comparte el video. Consulte en la caja de comentarios y dele like al video.